¿Qué tal, muchachos? Nuevamente para el grupo del 601, sexto semestre, Historia Universal Contemporánea. Vamos a revisar nuevamente los temas de eh, algunos grandes dictadores. En su libro lo va a manejar como gobiernos totalitarios. Eh, este tema es igual o se puede relacionar con el tema también de la clase de sociología, que era el que en un video les había mencionado anteriormente. Para esto, muchachos, es importante recalcar que este tipo de gobierno que se emplea es respuesta a vamos a llamarlo como un resentimiento, una inconformidad que tienen la gente, el pueblo de Europa por ahí de Asia también, debido a las constantes guerras. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial toda Europa queda muy mal parado, queda totalmente destruido, devastado, eh, y comenzamos a tener un poco de movimientos sociales, creando grupos, creando sindicatos, que esos mismos sindicatos sirven de alguna manera para posicionar después a gente, a personajes que van a retomar un punto muy importante en la historia. Por ahí vamos a ver de manera muy rápida, trataré de hacerlo, tocar los puntos rápido. Vemos que estos grupos de dictadores o el tipo de gobierno mueve masas, mueve a todo un grupo de personas, mueve a la población. Al igual manipulan mucho al pueblo. Sus dictadores o los personajes, los principales, son excelentes oradores, hacen todo tipo de muecas, de manifestaciones hasta teatrales, son exagerados, el nacionalismo que manejan también es exagerado, son fanáticos y extremistas, racistas. A la igual la persona es carismática algunas veces para tener el poder, para poder cautivar al pueblo. Y una vez que tienen el poder, muchachos, pues a sus adversarios políticos los apresan o los encarcelan, los torturan o los matan. Igual utilizan algún tipo de símbolos, muchachos, símbolos para captar la atención de la gente, ¿no? Del pueblo que quiera manipular. Vamos a ver que hay varios gobiernos o varios que les aparecen ahí en su libro. Uno de ellos es el estalinismo. Radica principalmente, o su origen es en la URSS, antigua, hoy llamada Rusia. Por ahí es llamada así debido al estalinismo de Losif o de Joseph Stalin. Este señor, vamos a recordar que el comunismo como tal, el padre del comunismo, Marx, por ahí encontramos también un personaje, Lenin, que ustedes tuvieron que haber visto, leído en la Revolución Rusa. Ellos eran teóricos de este comunismo que se tenían que llevar o que querían. Eh, Stalin, por su parte, es más práctico, lo lleva a la práctica y de algún momento le sirve a la sociedad de la URSS. ¿Por qué? Bueno, porque realmente en ese momento se convierte, o Stalin convierte a Rusia en una potencia mundial. O sea, sí llegó a funcionar hasta un momento. Eh, Durante el gobierno de Stalin, muchachos, actualiza la industria. Hay una industria bastante buena que compite a nivel mundial. Trata de concentrar o de aumentar el control de su partido comunista de Stalin en todos los medios. Sin embargo, también, muchachos, propuso una economía y
y sociedad colectivas para el progreso. O sea, todos tenían que, el dinero que se juntaba era para todos prácticamente. No había propiedad privada en las empresas, todo lo producía o todo era a manos del Estado. Al igual las fábricas, al igual que las viviendas, los templos, eh, transporte, todo era administrado por el Estado. Y el Estado nada más era una sola persona, en este caso Stalin. Él decidía todo. También empezó a militar toda la sociedad. Realmente la mayoría de las personas o trabajaban en la industria o eran militares. Entonces también empieza a reprender a todos los opositores de su gobierno. Es aquí cuando ya comenzamos a ver a Stalin, un Stalin agresivo, violento. Hubo también una fuerte propaganda en todo el estado, en todo el país. Fomenta mucho el patriotismo como una manera de organizar a sus trabajadores. Pero también como gobernador, muchachos, forjó un régimen radical, eh, por las limpias que yo les comenté ahorita de todos sus opositores políticos. Llamaban purgas. ¿Por qué? Porque mataba a miles de personas, eh, en en un momento. Al día podría matar 1000 personas, a 2 días, al siguiente día también, tercero. Eran purgas, así le llamaban. Para muchos fue responsable de muertes, mientras para otros también se convirtió en un héroe para la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la sacó adelante a la modernidad, se le podría llamar. Pero otros países también lo miran como un modelo pues comunista, el cual representa para los intereses de otros países peligro. Eh, Esto, muchachos, el estalinismo es importante que ustedes lo tengan. Al igual vamos a ver también lo que es el nazismo, muchachos. El nazismo, que es el más sonado o el más conocido que se tiene debido a que causa toda una Segunda Guerra Mundial. El nazismo, muchachos, tiene origen en Alemania. Es una abreviación o concentración de dos palabras que vienen del alemán. Por ahí hace referencia a National Socialismus, es decir, el Partido Nacional Socialista. El nazismo significa nacional socialismo. Este régimen fue totalitario y fue que gobernó Alemania, pues, y alteró el orden mundial por los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Significó también una dictadura muy fuerte desde 1933 hasta prácticamente 1945. El partido le pertenecía a Adolfo Hitler. Fue Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En su tiempo quizás fue el más pues sanguinario, ¿no? Porque como les había comentado, una de las características principales de este tipo de gobiernos o este tipo de personas es que son a sus opositores los extermina, pues. Entonces, su ideología que tenían era una respuesta al Tratado de Versalles. Vamos a tener que recordar qué fue el Tratado de Versalles. Así en general, prácticamente a Alemania hacían responsable de la Primera Guerra Mundial. Entonces había demasiadas pues reglas sí, reglas en contra de Alemania. Entonces era una respuesta a esta Tratado de Versalles que se les hacía injusto. Por lo tanto, ellos tuvieron que pagar prácticamente todos los gastos de la Primera Guerra Mundial y sufrieron pues mucho daño, tanto físico, psicológico, tanto a nivel individual de las personas como pues en la sociedad de Alemania. Al igual, muchachos, Alemania había pues disminuido su presencia militar debido a que también había algunas cláusulas en el Tratado de Versalles que le prohibía crear
armas, militarizarse totalmente como tanques, soldados, etcétera, ¿no? Los alemanes, prácticamente, o el nazismo, en los primeros años establecieron una política de coordinación. Todo era un partido, pues prácticamente sí coordinado. Alinearon pues al pueblo al, con persecución pronacionalista, perdón. Al igual desaparecieron poco a poco los partidos políticos que habían. Una característica principal de este tipo de gobiernos son que hay un partido único nada más. Entonces ellos poco a poco hicieron desaparecer los demás partidos políticos. La cultura y su economía, la educación y otros ámbitos también quedaron al orden del estado del nazismo. Ellos decidían cómo iba a ser la educación, ellos decidían cómo iba a hacer la economía, todo otra vez, nuevamente el estado se recae en una persona. Sin embargo, gana muchos simpatizantes, la mayoría eran clérigos católicos y, y protestantes de la época, al igual hay gente adinerada, el cual apoya al partido. Al igual, Hitler abolió la presidencia y declaró a algo que se llama como Führer, y conservó el cargo también del canciller de Reich, es decir, como jefe de gobierno. Hitler también tenía para todo la última palabra. Alentaba a las mujeres alemanas a tener hijos de raza pura, ascendencia plenamente alemana, dentro o fuera del país, evitando los mestizajes. Hay algo también por ahí que me gustaría recalcar. Hay algo que se llama, o pueden ver ustedes un documental que se llama Los niños nazis. Pueden revisarlo desde el momento en cómo se creaban los niños o los soldados. Desde niños, desde una raza muy pequeña, desde temprana edad, perdón. Al igual, la ideología de nazis sí podían atacar a pueblos de raza inferior como los judíos. Vamos a recalcar algo: los judíos no solamente fueron perseguidos por el nazismo, vamos a ver un poquito de eso más adelante. La represión también de la disidencia política abierta por parte de la Gestapo, era una policía secreta, y había también un servicio secreto del partido nazi, el cual hacía el trabajo sucio, ¿no? Asesinar a personas, raptarlas, torturarlas, etcétera. Todo esto, muchachos, deja una huella muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Por ahí me voy a pasar rápido a lo que es el fascismo. El fascismo, muchachos, es exactamente en Italia. Comienza a proyectarse o a verse debido a Benito Mussolini, que tenía un partido que se llamaba Partido Nacional Fascista. Este partido, muchachos, surge ante el miedo y el odio y fobia que se tenían a los comunistas en su época. Por lo tanto, utilizaban ellos también la misma violencia que se pueden utilizar. Entonces, por miedo a los comunistas, ellos pues recaen o caen en situaciones que no deberían, que era la violencia. Por ahí vamos a conocer que Mussolini, o el fascismo, suprime todos los partidos políticos, suprime también a los sindicatos, no existía la libertad de expresión. Al igual, se proclama como Dus, que tiene varios significados, desde líder hasta aquel que conduce el país. Propaganda para promocionar su propia imagen, al igual que lo hicieron los demás. Mantuvo un sistema así capitalista. Organizó un mundial de 1934, y lo ganaron. Aprovechó también el poder para expandir sus territorios en África. Recordemos que África todavía era pues prácticamente de todos. Desaparecen a enemigos políticos, encarcelaba y hablaba mal encarcelaba a todas las personas que hablaban mal del fascismo, independientemente si no eran políticos, si eran personas civiles.
lo hacía. Discriminaba mucho a los judíos. También lleva mucho que ver con el nazismo aquí. Y pues la militarización de Italia fue desbordada, había miles de soldados. Era un ejemplo como mostrar al mundo fortaleza, como un modelo de estado militar fuerte. Hay algo importante, vamos a recalcar. Tuvo la aprobación de un papa, el cual hace como un pacto para que ellos, el papa, implemente lo que era el catolicismo, con la única condición que aceptara el tipo de gobierno que llamaba Mussolini. Entonces, eso es lo de Italia, muchachos. Vamos a pasar lo que era el falangismo, que era en España. Lo vamos a encontrar que sale o nace debido a una guerra civil que tenían allá en España. Por ahí este tipo de gobierno que hubo se caracterizó porque se fijó mucho o tuvo muchos tintes de Mussolini y Hitler en cuanto a la forma de gobernar, en cuanto a los medios de expresión, todo. El personaje aquí que vamos a ver es Francisco Franco. Él es el que toma riendas de España y implementa este tipo de gobierno. Estableció un nuevo gobierno de dictadura. Empieza a matar a todos los socialistas, en los que destacaron poetas, artistas, todo tipo de intelectuales. Al igual, aunque España no participa en la Segunda Guerra Mundial, debido a que tenían problemas de abastecimiento de armas con sus aliados, que pues era Alemania e Italia, ¿no? Tenía problemas internos a España y es por eso que no participa en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sí era un aliado muy fuerte de Hitler y de Mussolini. La iglesia tuvo un papel muy importante nuevamente aquí, debido a que pues apoyaban a Francisco Franco desde sus iglesias y clérigos, y los católicos ultraderechas estaban a favor de él. Hay un acuerdo en que se firma entre Francia, Inglaterra, al igual que Rusia, Italia y Alemania, de no intervenir en los problemas que tuviera España, pero fue un fracaso, ya que todos los países siguieron llevando armas a ambos lados, ¿no? Prácticamente fue nada más por quedar bien. Terminando la guerra civil de España, muchachos, vamos a encontrarnos que el falangismo radical de Francisco Franco pues gobierna prácticamente España hasta 1975, que es cuando muere Franco, ¿no? Por ahí, muchachos, vamos a encontrarnos también otro tipo de gobierno, que era el militarismo de Japón. Japón, de alguna manera, con todo esto, fue prácticamente una época en la cual Japón era considerado como el líder asiático de toda Asia. Económicamente bien, militarmente bien, o sea, era muy muy fuerte. Llegó a atacar de manera frontal, recordemos, a Rusia y a China. Invade pequeñas islas y pequeños países que lidiaban con los niponeses. Igual Japón invadió Manchuria en 1931, allá a China. Al igual, tomó control de las costas de China en 1937. Entonces, así de poderosos fueron. Y tenían ataques aéreos capaces de destruir de países pequeños hasta atemorizar los países que colindaban con ellos, ¿no?
En su tiempo, pues sí restauró una política buena, como ya había mencionado, una economía y la sociedad. También firma un, este, un tratado anticomunista con Alemania. Se vuelven aliados y el imperio pues de Japón terminó cuando interviene Estados Unidos con algunos ataques, que eso también lo vamos a ver después. Entonces, muchachos, si se fijan, estos tipos de gobiernos son muy agresivos, son violentos, son prácticamente muerte a la sociedad, tanto en la economía en algún momento. ¿Por qué? Porque tratan de expandir siempre su ideología, y al tratar de expandir este tipo de ideología incurren en estos actos de violencia. Entonces, muchachos, esto fue todo. Esto es todo lo que es la clase de Sociología 2 del totalitarismo. Chéquenlo muy bien, revísenlo por ahí por Edmodo. Ya en un ratito les subo su actividad, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme un mensaje, dejen aquí su presente. Igual, si tienen dudas, me mandan otro mensaje, un audio, un WhatsApp, una llamada, lo que se les haga más fácil, ¿de acuerdo? Okay. Muchas gracias y de nueva cuenta una disculpa por la manera en que grabé el día de hoy el video.